En el último video vimos algunas de las operaciones principales que podemos realizar en Python, pero solo las usamos en el contexto de números y valores lógicos. Estos dos son algunos de los tipos de datos que Python maneja, pero hay varios más. En este tema hablaremos de los tipos de datos y las operaciones que podemos realizar con ellos. Con esto estamos listos para resolver algunos problemas básicos antes de seguir avanzando a estructuras más complicadas. Hasta ahora he hablado de números y de vez en cuando sobre texto natural en Python. Sin embargo, si se acuerdan, cuando hicimos el ejemplo del programa del área del círculo, les dije que podíamos usar una función llamada int para convertir un carácter numérico a un número entero. Pero, ¿cómo haríamos para poder ingresar un valor decimal? De hecho, los números se categorizan en distintos tipos en Python. A estas distintas categorías de datos es lo que le llamamos tipo de datos. El más básico es el número entero o int. Para valores decimales usamos el float. También están los números complejos o complex. Además, otro tipo de datos que también hemos visto son los valores lógicos, true o false. Estos se denominan booleanos o bool. Los caracteres o cadenas de estos se denominan str, que es corto para string. Estos valores tienen la notación especial en Python. Una forma de definirlos es con las comillas dobles, como hemos visto anteriormente, pero también hay otras. Estos no son los únicos tipos de datos que existen. También hay otros más complejos, como las listas, agrupaciones de elementos en Python, que se definen con estos corchetes con elementos separados por comas. Por ahora no vamos a hablar de ellos. Nos enfocaremos en los datos más básicos. Ya tenemos experiencia usando los números y los booleanos y algunas de las operaciones que podemos hacer con ellos. Pero, ¿qué hay de los strings? Vale la pena hablar un poco más de cómo se definen, porque su uso podría confundirlos al principio. Una definición simple es de la siguiente manera. S igual a, esto es un string, entre comillas. No hay ninguna complicación aquí, solo debemos notar que el valor está entre las comillas dobles. Pero, ¿qué pasa si quisiera incorporar comillas dobles en mi texto? Si tratan de escribir S es igual a comillas dobles, comillas, en un string, en PyChart, verán que les muestra un error de tratar de correr el programa. Esto se debe a que apenas Python ve unas comillas dobles que abren un string, asume que las siguientes comillas dobles lo cierran. Por lo que en una sola línea tenemos una asignación de dos strings o una variable, algo que no es válido. Para resolver este problema podemos usar una notación alternativa entre las comillas simples. Correr esto en Python, comillas simples con comillas dobles sin problemas. No nos genera ningún error, pero tendríamos una situación similar si quisiéramos usar comillas simples en nuestro texto. Y peor aún si quisiéramos usar los dos tipos de comillas al mismo tiempo. Si es necesario, podemos usar la triple comilla doble. De esta manera, tres comillas dobles también se pueden usar triple, comilla doble, entre comillas, y tres comillas dobles para terminar. Ojo que las triples comillas dobles deben estar separadas de las comillas doble anterior. Algo que también quiero mencionar sobre los strings es que en realidad son solo una lista de caracteres, por lo que pueden agarrar sus partes de ellos. Por ejemplo, si tengo A igual, entre comillas, UTEC, puedo coger el primer carácter usando la notación A 0 entre corchetes, lo que nos daría U en mayúsculas. En muchos lenguajes de programación se empieza contando desde 0 y en Python es uno de ellos. Tengan mucho cuidado con esto. A corchetes 1 nos devuelve T. También podemos combinar strings usando el símbolo de suma. Esta operación se llama concatenación y básicamente pega dos strings juntos. Por ejemplo, si tuvieran B igual a 2022, A más B resultaría UTEC 2022. Todo junto si hiciéramos un espacio en blanco entre las dos palabras. Tenemos que escribirlo manualmente, por ejemplo, una al final de la primera palabra o al principio de la segunda. Con esto ya estamos listos para resolver una buena cantidad de problemas. No hemos hecho mucha programación hasta ahora, así que veamos algunos ejemplos. El primer problema dice, escribir un programa que reciba el radio y la altura de un cilindro y calcule el área y el volumen de esto. Siempre que tengamos un ejercicio de este tipo, tenemos que considerar los requerimientos del problema. Para programas, normalmente tenemos que pensar en qué recibimos exactamente, qué procesos tenemos que realizar para conseguir los resultados y cómo mostrarlos. Aunque el primer paso parezca obvio, no siempre es tan trivial. Por ejemplo, en este ejercicio vamos a recibir un radio. Esto podría ser un número entero, pero sería mejor recibir un decimal. Lo mismo aplica para la altura. En algunos ejercicios tendrían más sentido limitarlos a números enteros. Pero profesor, ¿por qué solo siempre recibimos decimales si los enteros son un subgrupo de estos? Lo que pasa es que en programación es mejor ser más precisos. Las razones para esto no son tan obvias y necesitamos saber un poco más de cómo funcionan las computadoras para entenderlas. Así que por ahora no vamos a ir a mayor detalle. Basta con saber que siempre debemos pensar en el tipo de datos con el que vamos a trabajar. Lo siguiente que debemos considerar son los cálculos que debemos realizar para conseguir los resultados solicitados. Para este ejercicio necesitamos calcular el área del cilindro y el volumen. Recordemos que el área del cilindro se consigue con la siguiente operación.
2 por pi por r al cuadrado, más 2 pi r por h, donde r es el radio y h es la altura. El volumen es más simple, es pi por r al cuadrado por h. De nuevo, tomemos pi como 3.14 por hora, así que solo es una cuestión de realizar algunas operaciones matemáticas. Después de todo eso, solo necesitamos imprimir las dos cantidades. Vayamos a PyChart para poner todo esto en un programa. A ver, recibimos el radio, siempre poniendo un mensaje útil, algo como ingrese un radio. En este caso usamos la función float para convertirlo en un decimal. Hacemos lo mismo con la altura. Ahora no importa mucho el orden del cual calculemos el área del volumen, así que empecemos con el área. Definimos nuestra variable área y le asignamos 2 por 3.14 por radio al cuadrado, más 2 por 3.14 por radio por altura. En este caso, no necesitamos agregar paréntesis para asegurar un cálculo correcto, pero nunca se olviden de verificar esto. También definimos una variable para el volumen, le asignamos 3.14 por radio al cuadrado por altura. Finalmente imprimimos las variables. En el ejercicio no nos dice que debemos imprimir algún mensaje en específico, pero no debemos tomarnos esto literalmente. Normalmente va a ser mejor mostrar un mensaje útil al usuario. Así que imprimimos el radio del cilindro es 2 puntos y el radio. Lo mismo para el volumen del cilindro es y el volumen. ¿Qué tal si corremos esto para asegurarnos que funcione? Siempre es bueno verificar que nuestro programa devuelve los datos correctos. Ingresamos 3 para el radio y 2.5 para la altura. El área es 103.67 y el volumen es 70.68. Si comparan con una calculadora verán que salen los mismos resultados, quizás con algunos puntos decimales de diferencia. En el tema anterior vimos operaciones de división entera y módulo, pero no vimos un ejemplo de su uso. Considerar el siguiente ejercicio. Desarrollar un programa que invierta un número de 3 dígitos. Invertir un número sería equivalente a leerlo de derecha a izquierda en vez. Por ejemplo, si tengo 1, 2, 3, la inversión del número sería 3, 2, 1. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto en Python? Lamentablemente no tenemos una forma fácil de agarrar un dígito en particular así nomás, así que usaremos las matemáticas. Para resolver este problema con matemáticas tenemos que encontrar una forma de conseguir cada dígito del número, de derecha a izquierda. Si podemos concatenarlos de manera correcta, habremos terminado. Imaginemos nuestro ejemplo de 1, 2, 3, que pudiéramos obtener el número 3, el 2 y el 1 por separado. ¿Cómo podríamos juntarlo para conseguir 3, 2, 1? Bueno, 321 es 3 por 100 más 2 por 10 más 1. En otras palabras, solo queremos agregarles unos ceros a la derecha a cada número como sea necesario. Luego, le sumamos todos y quedamos con el valor requerido. Otra forma de ver es que si pudiéramos conseguir cada dígito de derecha a izquierda sucesivamente, podríamos multiplicar por 10 y sumar el siguiente dígito en cada paso. Por ejemplo, si conseguimos primero el 3, multiplicamos por 10, le sumamos 2. Esto nos devuelve 32. Y a este valor lo multiplicamos por 10 y le sumamos 1. Esto nos quedaría 321. Entonces el problema se resume a obtener estos dígitos en ese orden. Lograremos esto usando la división entera y la operación módulo. ¿En qué nos ayudaría estas operaciones? Recordemos que el módulo es el residuo que queda de dividir el número entre otro. Consideren por un momento cuál es el residuo de dividir un número entre 10. Existen dos casos, el número es un múltiplo de 10 y el residuo es 0. O no lo es y el residuo es exactamente el último dígito del número. ¿Por qué dividir entre 10 es como mover un punto decimal a la izquierda? Bueno, vamos a ir actualizando nuestro número original para que podamos repetir el mismo procedimiento de manera de que el último dígito es el siguiente que necesitamos. Podemos lograr esto con la división entera. ¿Cuál es el resultado de dividir un número entre 10 usando la división entera? Recuerden que la división entera siempre redondea hacia abajo, así que supongamos que quedará algún punto decimal después de dividir entre 10. Al redondear hacia abajo, básicamente estamos eliminando el último dígito del número original, así que tenemos una forma de separar el último dígito del número y también una forma de eliminarlo. Ahora juntemos las dos partes para resolver nuestro problema. Lo último que necesitamos es una forma de mantener nuestros cálculos intermedios, una variable que no tiene que ser un valor fijo. Podemos modificarla dependiendo del tipo de dato que sea. Por ejemplo, si tengo x igual a 3, luego puedo tener x igual a x más 3 para que ahora x valga 6. Esto puede parecer un poco confuso al principio, pero es importante que entiendan esto bien, porque es una forma muy útil de reutilizar variables para acumular valores de acuerdo a la situación. También podríamos definir una variable haciendo uso de la otra. En nuestro ejemplo anterior, x igual a 3, podríamos definir y igual a x más 3. Esto también nos daría el valor de 6. Ahora que tenemos esto claro, primero que nada debemos pedir el número a ingresar. Luego vamos a asignar el primer dígito del número en nuestro acumulador. El resultado es igual a resultado más número módulo 10. Luego dividimos el número entre 10 usando división entera. Lo último que falta en este primer paso es multiplicar el resultado por 10. Repetimos el mismo proceso dos veces.
e imprimimos el resultado. Probando el programa con el valor 123, vemos que nos imprime 321, que es correcto. Más adelante veremos una forma más general y fácil de resolver este problema con las estructuras repetitivas. En el siguiente tema veremos estructuras selectivas, es decir, condicionales.